Bueno, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, amados míos. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu de Israel por darnos una nueva oportunidad de continuar con nuestras clases que estamos estudiando. Hoy estudiamos la clase número 3 de nuestra serie de la predestinación. Hoy vamos a estudiar la contradicción a las Escrituras por esta postura errada del calvinismo de la predestinación incondicional. Amados míos, tomen lápiz y papel, preparen su mente y su corazón, estudiemos juntos. Voy a hacer tefilá para que mi Creador me dé la ayuda que necesito a través de su Ruach para estudiar la clase que nos corresponde en este día. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar ban mikolamin benotan lanu et torato, toda rabba leja, Shem Yeshua HaMashiach. Bendito eres, Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy toda honra por habernos apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah. Te doy toda rabá por la revelación, por tu palabra. Bendito seas hoy, mañana y siempre. Olamín. Padre, en el nombre de Yeshua Mashiach. Aleluya. Número 1. La doctrina de la predestinación incondicional del calvinismo es contraria a las kitves, es decir, a las Escrituras. Número 2. La doctrina de la predestinación incondicional del calvinismo distorsiona de una manera deliberada la justicia del Creador. El Creador estableció su justicia y lo ha revelado en las Escrituras, donde nos dice que Él es Ahavá. Para que usted me comprenda, es decir, amor. Pensemos por un momento sobre la postura del calvinismo. Si el Creador ha elegido a un cierto grupo de personas para la salvación, sin tomarlos en cuenta sus obras y sus actos de conducta, y a los demás para afrontar una condenación perpetua, ¿no le parece injusto? Pregunto. ¿Cómo armonizarían las siguientes palabras? Que dice que Elohim es Ahavá, es decir, que Él es amor, y la bondad del Creador, que le encontramos numerosas veces en las Escrituras. Las Escrituras dicen que la salvación de la persona no depende de la decisión del Creador, es decir, de Yahweh de los ejércitos, sino de la decisión de cada persona. La persona es libre para elegir ser salvo o perderse para siempre. Para comprender esto, veamos la palabra en Yohanan, es decir, en Juan capítulo 3, versos 16 al 18. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera Elohim amó al Tebel, es decir, al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida perpetua. Esto quiere decir que la salvación está disponible para todos. Solo depende que las personas elijan. En Yohanan capítulo 3, versos 36, dice de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida perpetua. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Por lo visto, este verso afirma que la salvación es para todos, sin acepción de personas. Esto quiere decir que la salvación se basa en la respuesta que la persona da, que si cree o no cree en el Mashiach. Si una persona cree en el Mashiach, entonces esa persona seguirá su ejemplo en la obediencia a la Torá. Pero la predestinación incondicional del calvinismo es contraria a la justicia del Creador. Por lo visto, amados míos, la predestinación incondicional del calvinismo es contraria a la justicia establecida por el Creador. La predestinación incondicional del calvinismo también es contraria a la elección del hombre. El Creador da libre albedrío al hombre de elegir o rechazar el llamado para la salvación. Considerando la predestinación incondicional del calvinismo, que enseña que el Creador ha elegido un cierto grupo de personas para la salvación y a los demás para la condenación perpetua, ¿qué armonía tendría esta predestinación con la decisión del hombre sobre el bien y el mal? Esto significaría que las personas no tienen ninguna responsabilidad de elección sobre su salvación. Las Escrituras dicen que el Creador no quiere que nadie se pierda,
sino que todos procedan a hacer teshuvá, es decir, arrepentimiento, como dice segunda de Kefa, capítulo 3, versos 9, y Deuteronomios, capítulo 30, versos 19. Ahora la daré lectura segunda de Kefa, capítulo 3, versos 9. Dice: el Adón no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este pasaje está diciendo el Creador que la salvación no es electivo de parte de Elohim, sino que está disponible para toda persona que quiere arrepentirse y toma la decisión de renunciar al pecado y vivir en la emuná del Mashiach, es decir, tener confianza en el Mashiach. Las personas tienen la libertad de elegir ser salvos o rechazar el llamado del Creador al arrepentimiento para ser salvos. Bueno, esto la encontramos en la Torá, en Deuteronomios capítulo 30, versos 9. La doy lectura. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está lo que nos corresponde a nosotros elegir. Usted bien puede elegir la bendición para que vivas, o la maldición para perecer para siempre. Y ahora le doy lectura el verso 20, para captar requisitos para la salvación. Dice: amando a Yahweh tu Elohim, escuchando su voz, siguiendo a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a vuestros padres. Este verso demuestra que cada persona tiene la libertad de elegir la vida o la muerte, entre el bien y el mal, obedecer al Creador o desobedecerlo. Según lo que el hombre elija, esto determina su salvación o su condenación perpetua. Aleluya, bendito sea Yahweh de los ejércitos. Esta afirmación, amigos míos, da la posibilidad de la elección individual para la salvación. Y está en todas las kitves, es decir, en todas las escrituras. Así que la elección del Creador no es como la enseñanza fallada de la predestinación incondicional del calvinismo, sino que el ser humano tiene la responsabilidad de elegir lo que bien le parezca o lo que le conviene. Recibir la salvación por medio de Yahshua HaMashiach o rechazarlo para ser condenado para siempre. Luego tenemos algo más. La predestinación incondicional del calvinismo es contraria con el anuncio de las buenas nuevas. También la predestinación incondicional del calvinismo es contraria a la comisión de anunciar las buenas noticias. El Salvador dio una responsabilidad a sus talmidín, que salgan de Israel hacia las naciones gentiles del mundo, llevando las buenas noticias, para arrepentimiento y salvación a todo aquel que crea. Pero si fuere verdad esta predestinación del calvinismo, que dicen que el Creador ya determinó a los que son salvos y también a los que serán condenados, ¿qué sentido tiene la predicación de las buenas nuevas? Los cristianos llaman la predicación del Evangelio, pero no es correcto. Aquí la palabra correcta es la predicación o el anuncio de las buenas nuevas. La palabra Evangelio apareció 300 años después que nuestro Yahshua HaMashiach existió en vida corporal allá en Israel. El llamado del Creador es para que toda persona venga al arrepentimiento. De esa manera, pues pase a ser parte del pueblo de Israel, a ser salvo por medio de Yahshua HaMashiach. Yahshua dijo en Matiyá, capítulo 28, verso 19, ir por todo el mundo, a ser discípulos en todas las naciones, dándoles la inmersión en mi Shem. Escuche usted, en mi Shem, dice en mi nombre, no en los nombres, sino en mi nombre. Enseñándole que guarden todas las cosas, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del Tevel, es decir, hasta el fin del mundo. Esto indica que hay una oportunidad para todo hombre que se arrepienta de sus pecados. En Romanos capítulo 10, versos 13 dice:
todos los que invoquen el nombre de Yahweh serán salvos. La salvación no es como enseña esta postura cristiana calvinista. La salvación, de acuerdo a las Escrituras, depende de la confianza que la persona tenga en el Mashiach y la obediencia a la Torá del Creador, es decir, a los mandamientos del Elohim de los hebreos. Bueno, vamos a las kitbes, es decir, a las Escrituras, y demos un vistazo a los textos que mencionan predestinación, y haremos un análisis a qué se refiere, cuál es la interpretación correcta. En Romanos capítulo 8, versos 28 al 30 dice: sabemos que a todos los que aman a Elohim, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ven ustedes aquí, en este pasuk, habla de llamados. El versos 29. A los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora bien, preguntamos, ¿a qué se refiere Shaul de Tarso cuando dice que existe cierta agrupación que han sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo? Luego tenemos otro pasuk que viene a ser un soporte del tema, y está en Efesios capítulo 1 versos 4, y dice: según Yahweh nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos kadosh y sin mancha delante de él, por amor habiéndonos predestinados para hacernos hijos suyos. De nuevo, repito, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice habiéndonos predestinado? Shaul de Tarso utiliza ciertas expresiones como nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua HaMashiach. Para comprender estos pasajes, amigos míos, tenemos que darnos cuenta. Número 1. Que las expresiones que Shaul de Tarso menciona no son expresiones de forma personal o individual, es decir, no es singular sino plural. El uso de este término nos escogió, nos predestinó, esto es de carácter colectivo. Cuando Shaul de Tarso dice nos escogió, es decir, Pablo se está incluyendo a una colectividad, o está diciendo que él es parte de un pueblo escogido. Para esto, tenemos que ver de qué linaje era Shaul de Tarso. En Filipenses capítulo 3, verso 5, Pablo hace mención a su identidad personal y dice: circuncidado al 8º día de Am Yasharel, es decir, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, en cuanto a la Torá Perushim. Con este pasaje ya está aclarado todo. Shaul de Tarso era de la nación de Israel. Esta expresión nos escogió está revelando la existencia de un pueblo escogido, del cual provenía Shaul de Tarso. Y esto, amigos míos, indiscutiblemente es el pueblo de Israel. Entonces esta revelación está diciendo que el Creador tenía un propósito desde antes de la fundación del mundo. La volveré a dar lectura el verso 28 del capítulo 8 de Romanos, y usted preste mucha atención. Dice: y sabemos que a todos los que aman a Elohim, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí tenemos la palabra propósito. Y ahora preguntamos, ¿qué es propósito? Según el Enciclopedia, amados míos, amigos que me escuchan, propósito es la determinación firme de hacer algo. También es el objeto que se pretende alcanzar o lograr algo. ¿Se dan cuenta? Por lo visto, el Creador, en su suprema autoridad y voluntad, había determinado desde antes de la fundación del mundo la elección de constituir un pueblo para su nombre. Por esa razón, Shaul de Tarso dijo en Efesios capítulo 1, versos 4, y en el Mashiach, Yahweh nos escogió por Ahavá, antes de la creación del Tebel, es decir, del mundo,
para que fuésemos kadosh, sin defecto, en su presencia. Entonces los términos nos escogió, nos llamó, nos predestinó, todos estos apuntan y nos revelan la elección de un pueblo escogido por el Creador, que sería conforme a la imagen de su Hijo, que recibirían los misbots, es decir, que recibirían mandamientos, para ponerlos por obra, para que sean hijos del Altísimo. Proverbios capítulo 3, versos 1. Es decir, que en el pensamiento y en los planes del Creador ya estaba desde antes de la creación del mundo el constituir a un pueblo tan grande como la arena del mar, una nación grande como las estrellas del cielo. No iglesia, amigos míos, sino nación. La iglesia es formada por el paganismo, por el emperador Constantino, por Flavio Valerio, conocido como Constantino, emperador romano. Pero pueblo es constituido y elegido por nuestro Creador Yahweh de los ejércitos. Por eso, en todas las escrituras encontramos que el Creador se identifica como el Elohim de los hebreos, como el Elohim de Israel. Ahora veamos el significado de la palabra predestinación. Esta palabra viene del griego proorizo y se compone de dos partes, pro y orizo. Pro significa antes o de antemano, y orizo significa elegido, determinado, nombrado, limitado. Esta palabra es una palabra homóloga del hebreo, es decir, que su raíz está en el hebreo, y viene del término bajar, y su significado es elegir, escoger, seleccionar antes. Entonces, cuando Pablo menciona nos predestinó, está diciendo que existe un pueblo, una nación predestinada, escogida por el Creador. Este término bajar en el hebreo no debemos confundirlo con el término bajar en español. En el idioma hispano, bajar significa descender. Ya lo expliqué entonces, amados míos, para que no haya una confusión. Entonces, bajar en el hebreo se encuentra en la Torá, en Devarim, es decir, en Deuteronomios capítulo 7, versos 6 al 8. Y dice, porque tú me eres pueblo kadosh, para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, sobre la Eretz. No es por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, por el contrario, siendo los más insignificantes de entre todos los pueblos, sino que Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, y os ha sacado con mano poderosa, os ha rescatado de la esclavitud de la mano del Parosh, es decir, el faraón, rey de Egipto, rey de Misraim. Entonces aquí está diciendo las escrituras que existe un pueblo elegido, un pueblo amado por Yahweh nuestro Creador. Amables amigos, amables Ajín y Ajayot, dense cuenta de la realidad, de la verdad, de la revelación del Creador. Nuestro Creador dice pueblo escogido para su nombre, no dice iglesia, sino pueblo, nación, kadosh, linaje escogido. Aquí está el término bajar en el hebreo, que significa escogido. Esto quiere decir que Israel es el pueblo escogido, y a esto se refiere el mal llamado Pablo cuando menciona el término nos predestinó, nos escogió, nos eligió. Bueno, shalom shalom para cada uno, amados amigos que me están escuchando. Entonces, continuamos. Seguimos adelante con el desarrollo de nuestro estudio, de nuestra clase. Según las Escrituras, Israel tiene un papel muy importante en el plan del Creador. El Creador eligió a Israel y le dio promesas especiales por medio de Abraham para su salvación y restauración. Y esas promesas alcanzarían a todas las personas que deseen ser parte de ese pueblo escogido. Preste mucha atención a esto. Esta decisión del Creador de elegir a Israel como su pueblo está en la promesa que el Todopoderoso le hizo a Abraham.
Y lo encontramos en Bereshit, es decir, en Génesis capítulo 12, versos 2. Dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la Eretz, es decir, de la tierra. El Creador hace un pacto con Abraham y le promete bendecirla a él y a su descendencia, y bendecir a toda la tierra a través de Abraham y a través de su descendencia. Esto demuestra que Israel ya se encontraba en la mente del Creador desde antes de la fundación del mundo, es decir, que Él tenía un plan de constituir un pueblo con las características descritas en la Torá. Esto sería un pueblo obediente a los mandamientos identificados con los pactos perpetuos que Yahweh hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y ejemplo para todas las naciones de la tierra. Por esa razón Israel es el pueblo de la Torá, el pueblo de las Escrituras, el pueblo de la circuncisión, el pueblo de las promesas, el pueblo de la verdad, de la Emet. Esta verdad se revela, amigos míos, en todas las Escrituras, en el Tanaj, en la Torá, en los Nevilim, en los Ketubim y en el Bri Hadashah. Este plan del Creador, que ya tenía en su mente desde antes de la creación del mundo para constituir a un pueblo para su nombre, un día lo hizo realidad, con el llamamiento de Moshe para ir a Egipto para libertar a Israel de la esclavitud egipcia. Deuteronomios capítulo 7, verso 6 dice: tú eres pueblo Kadosh para tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido entre todos los pueblos de la tierra para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Ahora prestemos atención por un momento a esto. Aquí dice Yahweh que Él escogió a Israel como su pueblo. Pero esto no significa que automáticamente que toda persona que nace en Israel sería salvo por esta elección que el Creador hace a su pueblo de Israel. Requisitos indispensables para la salvación. Para ser parte de este pueblo de Israel era y es necesario en lo personal, es decir, en lo individual, que cada persona tiene que ser obediente a la Torá, a la voluntad del Creador. La elección de Israel fue de parte del Creador con una finalidad, para que cada persona de ese pueblo tuviera una relación con el Creador, es decir, con Yahweh de los ejércitos. Esto implica guardar sus mandamientos, permanecer dentro de sus pactos. Pero si una persona en lo individual rehúsa guardar los mandamientos, transgrede el pacto, esa persona era separada del pueblo. Perdía su derecho de ser hijo de Israel. Pero Israel sigue siendo el pueblo escogido del Creador. Leemos en Génesis capítulo 17 versos 14 y dice: el varón incircunciso, el que no quiera circuncidar la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. Aquí está lo que dije. Aunque una persona haya nacido en la tierra de Israel, pero si rompe el pacto, pierde el derecho de pertenecer a Israel. Y el Creador lo llama violador del pacto. Bueno, amigos míos, por razón del tiempo, me voy a detener aquí, pero qué bendición, ¿verdad?, estudiar las Escrituras. Este mensaje, una gran bendición para cada uno de ustedes, para que ustedes se den cuenta que el Creador eligió un pueblo desde antes de la creación del mundo y lo tuvo en su mente, y el Creador lo hizo realidad, la formación de este pueblo bendito de Israel. Por eso dice el Creador: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hay mucha gente que por ignorancia maldicen a los judíos, desean que los judíos sean exterminados, pues por ignorancia. Amados míos, toda aquella persona que odia al pueblo de Israel, toda aquella persona que está en contra de Israel, está en contra de Yahweh de los ejércitos, está en contra del Creador. Toda persona que está en contra del pueblo de Israel está en contra de los pactos del Creador.
No hay promesa, amigos míos, para ninguna iglesia. Todas las promesas son hechas para un pueblo escogido que el Creador la tuvo desde antes de la creación del mundo. El Creador ya en sus planes eligió, ya el Creador en su mente la tuvo esto, así que esa es su voluntad. Usted quiere hacerse parte de esta voluntad del Creador, tiene que pertenecer a Israel. Tiene que volver a ser parte del pueblo de Israel, tiene que aceptar los pactos, tiene que guardar Torah, tiene que honrar a Yeshua Mashiach por medio de guardar la Torah, los mandamientos. Que Yahweh los bendiga, amados míos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí me detengo. Shalom, shalom para cada uno de ustedes. Que Yahweh los cuide y les animo a seguir escuchando nuestros audios, que es de una bendición para cada uno de ustedes. Aleluya. Bueno, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, amados míos. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu de Israel, por darnos una nueva oportunidad de continuar con nuestras clases que estamos estudiando. Hoy estudiamos la clase número 3 de nuestra serie de la predestinación. Hoy vamos a estudiar